Ángela nos va a mostrar la charla Aplicación de tecnologías ómicas para identificación de mutaciones causales en caracteres de interés para la industria ganadera. La doctora Ángela Cánovas es profesora asociada de genómica de bovinos de carne y pequeños rumiantes en la Universidad de Guelph, Canadá. Su investigación se centra en el campo de la biología de sistemas, combinando tecnologías ómicas con estadística para la variación funcional de mutaciones asociadas con rasgos de importancia económica en el ganado. Dirige varios proyectos de investigación, supervisa un equipo de más de 18 estudiantes de posgrado e investigadores y ha establecido colaboraciones productivas con investigadores y la industria de varios países. Es autora de numerosas publicaciones, editora asociada de las revistas Animal Science and Genome, y recientemente se unió al consejo editorial de BMC Genomics and Frontiers in Livestock Genomics. La doctora Cánovas ha sido galardonada con prestigiosos premios de Estados Unidos y Canadá. Te damos la bienvenida, doctora Cánovas, y te agradecemos mucho la presencia en este encuentro. Muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias por la invitación de la doctora Nelida Rodríguez para presentar hoy en el primer encuentro agrogenómica. Es un gusto y un placer para mí y espero que la próxima vez nos podamos ver en persona en Uruguay, que tengo muchísimas ganas de conocer vuestro maravilloso país y que tengo tantos amigos y colegas allí también. También decir que yo soy una de las 3 prolíficas que han parido durante la gestación de este encuentro que mencionaba la doctora Nelida, y es de hecho mi primera presentación. Estoy todavía en maternidad del bebé y es la primera presentación. Espero que el bebé se porte bien y no interrumpa. Bueno, hoy os voy a hablar un poquito de la aplicación de las tecnologías ómicas para acelerar la mejora genética animal. A ver, que no puedo ahora. Bueno, antes de empezar me gustaría mencionar o hacer un breve resumen sobre cómo ha evolucionado en los últimos años el mundo de la genética y la genómica animal. Por ejemplo, alrededor del año 2000, la énfasis de la genética en la ganadería era el estudio de componentes individuales o genes individuales. Por ejemplo, utilizando marcadores, que en aquel momento se trataba de microsatélites, o con mapeos de ligamentos, estudios de QTL, y en el campo más de la genética molecular, digamos, la énfasis era más el estudio de la expresión génica en genes individuales utilizando la tecnología de PCR cuantitativa a tiempo real. Después, alrededor del año 2009, y coincidiendo con la aparición de algunos de los genomas de referencia en la ganadería, como el bovino o el porcino, empezaron a aparecer nuevos términos, como por ejemplo el término de Genetical Genomics, que es básicamente la integración de datos genómicos estructurales y funcionales. Por ejemplo, en aquel entonces se podían empezar a integrar datos genómicos, todavía no, utilizando marcadores de microsatélites, con, por ejemplo, datos de expresión. En aquel entonces ya había aparecido la tecnología de microarrays, con el fin, por ejemplo, de identificar EQTLs o QTLs de expresión. Y después, en los últimos 10 años, hemos vivido una era donde el campo de la genética y genómica animal ha tenido unos avances increíbles, sobre todo gracias a tecnologías y metodologías disponibles para la ganadería. En ese sentido, se encuentran las tecnologías ómicas o tecnologías de secuenciación masiva. Entre ellas incluye, por ejemplo, el estudio de forma masiva del genoma, del epigenoma, del transcriptoma, del proteoma, del metaboloma,
entre otros, por ejemplo, también del metagenoma. Por lo tanto, aplicando las tecnologías ómicas, por ejemplo, usando transcriptómica con la tecnología de RNA-seq, podemos estudiar el transcriptoma a alta escala de los animales, ¿no? Lo mismo con proteómica, metabolómica, estudiar todo el proteoma, todo el metaboloma a larga escala de todo el animal, en lugar de componentes individuales o genes individuales. Con la aparición de todas estas tecnologías ómicas o nuevas tecnologías ¿no? de secuenciación masiva y a larga escala, aparece también la metodología de la biología de sistemas. La biología de sistemas lo que permite es la integración de todos estos datos derivados de las tecnologías ómicas junto con información funcional adicional combinado con metodologías estadísticas también muy avanzadas, con el hecho o el objetivo de integrar todos estos datos en este sistema de biología. Por lo tanto, bueno, hoy en la charla voy a mostrar unos ejemplos prácticos de cómo es necesario introducir 3 tipos importantísimos de datos para mejorar la genética animal. En primer lugar, es lo más importante todavía, es el fenotipo, ¿no? Tener los datos de todos los caracteres recolectados en las granjas, depende de los caracteres que queremos mejorar. Esto incluye datos de eficiencia alimentaria, de resistencia a enfermedades, de fertilidad y reproducción, de adaptabilidad, de emisiones de metanos, de valores nutricionales, de calidad del producto, terneza, porcentaje de grasa intramuscular, etc. Una vez tenemos los fenotipos, también es importantísimo tener la información genómica, genotipar esos animales. Y también veremos cómo de importante es también tener o añadir a este esquema los datos derivados de las tecnologías ómicas, como puede ser la transcriptómica, la metagenómica, la proteómica o la epigenómica, con el fin de acabar identificando mutaciones causales o QTNs que todavía no se han identificado para incluir en esquemas de selección, con el objetivo de incrementar la precisión de selección de los animales y reducir el intervalo generacional. Como ejemplo, parece que me he puesto de acuerdo con Pancho, me voy a centrar en ejemplos relacionados con la fertilidad y la reproducción en vacuno de carne y vacuno de leche, pero al final también mencionaré algunos ejemplos en eficiencia alimentaria y en resistencia a enfermedades, sobre todo en ovejas, ya que trabajo yo con diferentes especies, pero sobre todo me centro en el vacuno de carne, el vacuno lechero y ovejas, en diferentes caracteres de interés. Este ejemplo que os voy a mostrar hoy es el estudio utilizando diferentes tecnologías ómicas en multitejidos asociados con la identificación de genes relacionados con la pubertad en vacuno de carne. Este trabajo ha sido en colaboración de la Universidad de California en Davis, Colorado State University y CSIRO en Australia. Como veis, entre los meetings trabajando muy duro, también lo sabemos pasar muy bien. Comentar que este estudio está realizado en una población de vacuno de carne Brangus, localizado en Colorado. Esta población se colectaron diversos fenotipos relacionados con la fertilidad y la reproducción, y también se genotiparon todos los animales con el chip de SNPs. La población total contenían unos 1000 y pico animales.
pero para realizar las tecnologías ómicas, en este caso la transcriptómica, se seleccionaron los animales más extremos de esta población. En total seleccionamos 64 animales que los distribuimos en 2 grupos extremos que les llamamos el grupo de animales que correspondían a prepubertad y el grupo de animales que correspondían a pospubertad. Para realizar, ¿no?, la transcriptómica se usó la tecnología de RNA-seq y colectamos y lo realizamos en 8 tejidos diferentes. 5 tejidos relacionados con el sistema reproductivo y 3 tejidos relacionados con el crecimiento y el metabolismo, que es importante a la hora de alcanzar esa pubertad también. Como tejidos colectamos muestras y realizamos transcriptómica en el hipotálamo, la glándula pituitaria, el ovario, el útero, el endometrio y adicionalmente el músculo longissimus dorsi, el tejido adiposo y el hígado como tejidos también importantes asociados al crecimiento y metabolismo. Con los datos que generas con la transcriptómica usando RNA-seq puedes realizar diferentes variedades de análisis. Os voy a mostrar algunos de ellos hoy. Por ejemplo, en este estudio realizamos un análisis de expresión diferencial entre los animales correspondientes al grupo de prepubertad y pospubertad. Después también analizamos los genes que estaban expresados específicamente en cada tejido para ver qué tejido jugaba un rol más importante en adquirir la pubertad. Después también realizamos un análisis para identificar cuáles genes realmente jugaban un papel importante regulador o eran factores de transcripción. También realizamos o incorporamos datos derivados de un estudio de GWAS en la población total Brangus para, ¿no?, introducir esos datos de la información de SNPs que estaban significativamente asociados con fenotipos relacionados con la pubertad. Y después realizamos un exhaustivo análisis funcional para identificar, por ejemplo, rutas metabólicas, redes neuronales génicas y también análisis de ontología. Como resultados obtuvimos 1.515 genes diferencialmente expresados entre el grupo de prepubertad y pospubertad. Referente al estudio de expresión específica de tejido, aquí podéis ver en esta figura el número de genes que fueron identificados, expresados específicamente en cada tejido analizado, y en verde y rojo corresponde al número de genes que estaban sobreexpresados o infraexpresados en ese específico tejido. En total identificamos 943 genes con expresión tejido específica. Después, para identificar, dado que las listas de genes, aunque son muy significativos estos genes diferencialmente expresados entre pre y pospubertad o en los genes tejido específicos, como veis son listas grandes, no puedes incluir todos estos genes en un programa de mejora, ¿verdad? Entonces, con el objetivo de intentar reducir esta lista de genes y realmente identificar aquellos genes o mutaciones funcionales que realmente están afectando tu carácter de interés, y en este caso la pubertad o la fertilidad en vacuno de carne, hicimos otros análisis adicionales para identificar aquellos genes que estaban actuando como reguladores claves o como factores de transcripción. Estos dos métodos, uno es el Regulatory Impact Factor métrica desarrollada por Tony Reverte, y otro es usando un software IPA para introducir la información funcional y de procesos biológicos que están actuando estos genes. Combinando estos dos métodos
identificamos 364 reguladores claves que estaban regulando esta lista de genes diferencialmente expresados o genes tejido específico entre los grupos de animales de pre y pospubertad. Entre ellos se encuentran genes reguladores o factores de transcripción que tienen funciones clave en el desarrollo embrionario, por ejemplo el gen OVGP1 o relacionados con el desarrollo embrionario o el desarrollo ovárico como el gen DACH2 o FOXL2 o relacionados con anormalidades genitales o en la regulación del desarrollo uterino y la fertilidad como es el gen OXA11. También teniendo en cuenta la lista de nuevo, de los genes, los 1515 genes que obtuvimos diferencialmente expresados entre pre y post-pubertad. Los 943 genes que obtuvimos expresados específicamente en uno de los tejidos analizados. Los 364 reguladores claves o factores de transcripción identificados y los 235 genes que contenían SNPs significativamente asociados con fenotipos relacionados con la pubertad, usando la población total de Brangus, de 1000 y pico animales, hicimos un análisis de redes neuronales génicas específicas para la prepubertad y para la pospubertad. Estas redes neuronales obtuvieron unos diferentes patrones de cómo los genes estaban conectados dependiendo si era antes de alcanzar la pubertad o después de alcanzarla. Aquí mencionar brevemente que los diferentes colores corresponden a los diferentes tejidos analizados y aquí en la parte inferior podemos ver los 3 factores de transcripción que explican la mayoría de la topología de la red. Por lo tanto, lo que hicimos fue integrar datos obtenidos de los diferentes análisis utilizando los datos derivados de RNA-seq para reducir estas listas de genes significativos dependiendo de cada análisis que hemos realizado. Y como resultado obtuvimos una lista de 25 genes candidatos que de hecho son 25 EQTLs porque son genes que están diferencialmente expresados entre el grupo de pre y pospubertad. Son genes que tienen una expresión específica en los tejidos analizados relacionados con la reproducción, el crecimiento y el metabolismo y además contienen SNPs significativos con fenotipos relacionados con la pubertad, por ejemplo, asociados a la presencia del primer corpus luteum o asociados con el First Service Conception o Heifer Pregnancy. Por lo tanto, son más que genes candidatos o marcadores funcionales, son realmente EQTLs y es la lista de 25. Por lo tanto, estos genes candidatos o marcadores podrían ser integrados en programas de selección para mejorar la fertilidad en vacuno de carne. También, mencionar que aparte de la genómica y de la transcriptómica, en este estudio también realizamos proteómica. Los resultados obtenidos están publicados en el Journal of Proteome Research y de nuevo el objetivo final es alcanzar, reducir esa complejidad de todos los resultados significativos y evidencias que obtenemos para realmente identificar a aquellos genes potencialmente candidatos que contienen marcadores SNPs funcionales que permiten una mejora en el carácter estudiado. Por lo tanto, también estábamos interesados antes de incluir estos marcadores o genes en un programa de mejora, confirmar estos resultados o validarlos antes de incluirlos, Entonces, se pueden realizar diferentes validaciones dependiendo del estudio que has realizado, dependiendo de los datos que tienes disponibles, dependiendo de varios factores. En este caso,
decidimos hacer 3 tipos de validaciones. Una usando una metodología alternativa, otra utilizando poblaciones independientes y ver si obtenemos los mismos resultados, y otra validación es realizar una validación entre diferentes razas. Voy a intentar ser breve debido al tiempo, pero me gustaría mostrar un poquito para que tuvierais una imagen, ¿no? Global de cómo ¿no? Podemos aplicar las tecnologías ómicas para mejorar ciertos caracteres de interés para la industria y cómo esos resultados los podemos validar o confirmar. Los resultados que he presentado son de la raza Brangus y se hizo el mismo estudio utilizando las mismas tecnologías ómicas en otras razas de vacuno de carne, incluyendo la Tropical Composite en Australia y la raza Brahma. Además, como método alternativo, como he comentado, queríamos validar los resultados usando una metodología que nosotros le llamamos TRD, Transmission Ratio Distortion. Ahora, en las siguientes diapositivas os explicaré con más detalle en qué consta esta metodología, pero bueno, solo mencionar que aquí, como veis, he incluido los datos derivados de una raza de vacuno de leche, de Holstein, porque este estudio ya está terminado, pero mencionar de que estamos a punto, bueno, de hecho hemos ya sometido algún artículo usando datos de la raza Angus, y también estamos acabando los análisis en otra raza de vacuno de carne cruzada básicamente simental por Angus. ¿Por qué es importante validar, ¿no? estos resultados, o por qué es importante estudiar los caracteres relacionados con la reproducción o la fertilidad? Como Pancho ha comentado anteriormente, bueno, son caracteres muy importantes para la industria, tanto de vacuno de carne como de vacuno de leche. La fertilidad, bueno, sabemos que tiene un impacto negativo en la ganadería, en el beneficio y, bueno, en muchas cosas. Y a este impacto negativo todavía se ha visto más persistente, ¿no? En los últimos años, básicamente en todo el mundo. Los índices de selección, en este caso muestro en la figura los de Holstein, en varios países han cambiado, poniendo más énfasis en caracteres no productivos con el objetivo de mejorar la salud y la fertilidad, ¿vale? Como podemos ver en morado, en lila, están el porcentaje de los índices de selección para fertilidad, y como vemos en el 2015, el 2008 y 2005 se empezaron a introducir en los índices de selección. Es complicado, es un reto mejorar este carácter, como ha comentado Pancho en su presentación, porque es un carácter muy complejo y porque tiene una heredabilidad muy baja, tanto en hembras como en machos. Aquí muestro una tabla con diferentes trabajos donde otros autores previamente han identificado, utilizando tecnologías de secuenciación masiva o Next Generation Sequencing, el estudio de haplotipos para la identificación de desórdenes recesivos afectando fertilidad y stillbirth. Como método alternativo nosotros para validar, como os he comentado, usamos el Transmission Ratio Distortion o distorsión de la segregación mendeliana. Esto, ¿a qué se refiere esta metodología? Básicamente, este TRD o distorsión en la segregación mendeliana ocurre cuando hay un desvío significativo de las leyes de Mendel en la transmisión de los alelos de los padres heterocigotos a la progenie. Por ejemplo, el TRD, vamos a llamarle, ocurre cuando uno de los dos alelos del locus heterocigoto es preferencialmente transmitido en la progenie, como podemos observar en este caso. Entonces, tú lo que esperarías es que
este alelo este locus heterocigoto se transmite 50%, 50%, como muestra en esta figura o también en este dibujito. Esta distorsión viene dada cuando hay una distorsión en esta transmisión de un locus preferente a la progenie. Esta metodología no solo se centra en la detección de absencia de homocigotos, sino que también lo que nos centramos es en la identificación de regiones donde hay alelos con diferentes frecuencias alélicas en la progenie respecto a las esperadas, ¿no? Queremos ver por qué, ¿no?, sucede esto. Este fenómeno viene atribuido por diferentes razones biológicas que ocurren tanto antes de la fertilización como durante el desarrollo embrionario y fetal, como después, una vez nacida la progenie. Entonces, esta distorsión en la segregación puede conllevar problemas relacionados con la fertilidad o reproducción, tanto antes de la implantación, durante, como después, y puede ser uno de los responsables de la pérdida del feto o el stillbirth, por ejemplo. Este fenómeno todavía está muy poquito estudiado en ganadería. Sí es verdad que está más estudiado en plantas, en insectos, pero en ganadería hay estudios, pero no es tan globalizado como en plantas, por ejemplo. Este fenómeno de TRD está asociado con reducir la fertilidad y la reproducción y con problemas letales. Por lo tanto, es importante encontrar estas regiones en el genoma con este tipo de distorsión, porque puede ser beneficioso para mejorar este aspecto en la ganadería. Debido a que no hay tiempo, no voy a entrar en muchos detalles en los modelos que utilizamos. Básicamente se ha creado un software que le llamamos TRD Scan. Está publicado en el Journal of Dairy Science en 2019 y ahora hemos implementado nuevos modelos que también están sometidos los artículos a espera de que se publiquen. Pero bueno, solo mencionar de que este procedimiento incluye diferentes modelos. Hoy voy a hablar de los resultados obtenidos con el modelo de parametrización alélica y genómica, y estos modelos han sido desarrollados gracias a la colaboración del doctor Casellas. Como datos que hemos usado en el estudio que hoy os presento, hemos usado casi 437.000 animales Holstein genotipados. Mencionar que para esta metodología no vamos a usar datos fenotípicos, solo datos genotípicos es necesario, pero tiene la guindilla, digamos, de que los datos genotípicos tienen que estar en tríos, es decir, necesitamos tener la información genotípica del macho, la hembra y la progenie, ¿vale? En este caso, en este estudio hemos usado casi 133.000 SNPs autosomales y toda la progenie fue genotipada antes de los primeros 90 días después de nacer. Como he comentado, los genotipados tienen que estar en tríos, el macho, la hembra y la progenie, y hemos realizado dos tipos de análisis. Le llamamos el análisis SNP by SNP y el análisis de haplotipos. Bueno, como me habían pedido hablar un poco de las tecnologías ómicas, me he considerado incluir esta diapositiva con un nuevo término, una nueva tecnología ómica que le llamamos pedigromics, que básicamente ayuda a la visualización del pedigrí. En este caso he usado un subset de datos de estos 436.000 animales que hemos usado para el estudio, porque si no la imagen era demasiado grande, y básicamente aquí hemos usado el subset de 65.000 animales genotipados, donde vienen representados los 5 machos que tienen más progenie en el estudio. En amarillo corresponden los 5 machos,
los puntitos rojos corresponden las 2.352 hembras con las que han sido cruzadas y en verde los 7.073 progenie que han derivado de estos 5 machos. Este tipo de visualización es muy conveniente, sobre todo cuando veréis, cuando os muestre los resultados de las mutaciones o SNPs que pueden ser, ¿no?, letales o que tienen una distorsión, para hacer el tracking de en qué animales se ha dado y qué machos o qué hembras lo contienen. Como metodología, como os he comentado, hemos usado el software TRD-Scan y básicamente hemos realizado los 2 tipos de análisis que os he comentado previamente, el SNP y SNP análisis y el análisis de haplotipos. Comentar que este software es basado en estadística bayesiana. El doctor Daniel Gianola es, ¿no?, el gurú en la estadística bayesiana. Y bueno, mencionar que este software se ha desarrollado con la colaboración, como he comentado antes, del doctor Casellas. Después de diferentes filtrados y parámetros, incluyendo un número mínimo de padres informativos o un porcentaje menor, ¿no?, de inconsistencias mendelianas, entre otros parámetros, obtuvimos una lista de regiones, tanto de SNPs como de haplotipos, que mostraban este tipo de distorsión de TRD. Como, bueno, yo siempre en todos mis estudios y en toda mi investigación me gusta integrar los resultados integrando evidencias biológicas. Entonces realizo análisis funcionales muy exhaustivos para intentar de nuevo reducir esa complejidad de SNPs o genes identificados y realmente señalar cuáles son los genes o los SNPs que realmente son los responsables, ¿no?, de mejorar un poquito el carácter de interés. En este caso, lo que hicimos fue primero anotar los genes que estaban situados en las regiones con TRD significativa. Después, identificar los genes asociados con la fertilidad. Esto lo hicimos mediante unos análisis de data mining, introduciendo fenotipos relacionados con la fertilidad, el desarrollo embrionario, letalidad, normalidades en el feto, etc. Y después realizamos los estudios funcionales que incluían análisis de redes neuronales génicas, análisis de ontología enriquecida y análisis de rutas metabólicas. Con esto lo que queremos conseguir es ver qué procesos biológicos o qué funciones moleculares están asociadas con estos genes que están localizados en estas regiones del genoma con distorsión. Con estos análisis obtenemos estas evidencias biológicas adicionales que, como os he comentado antes, lo que mi objetivo siempre es combinar las evidencias estadísticas con las biológicas para realmente intentar, ¿no?, identificar aquellos genes o marcadores potenciales, ¿no?, funcionales y posicionales. Como resultado obtuvimos un total de 109 SNPs y 495 haplotipos que presentaban este tipo de distorsión. Entonces, como era una metodología un poco alternativa y nueva, queríamos validar o estar seguros que habíamos identificado haplotipos y SNPs que previamente habían sido identificados por otros autores. Por ejemplo, con el modelo genotípico, aquí hay en la lista de varios haplotipos en Holstein, y decirte que con nuestra metodología también los capturamos, también los identificamos. Con la única diferencia, por ejemplo, aquí a modo de ejemplo, es que los pudimos capturar con un poquito más de precisión, probablemente debido a la base de datos tan grande que usamos, que si recordáis usamos casi 500.000 de animales genotipados. Por ejemplo, en el haplotipo Holstein 3, identificado previamente por Van Raden, él identificó este haplotipo recesivo obteniendo 7
non-observed homocigotos en la progenie. En nuestro caso, identificamos el mismo, pero con 110 non-observed homocigotos en la progenie. También con el otro modelo usado, el alélico, también identificamos los haplotipos ya identificados por otros autores, pero también mencionar, como he comentado previamente, que con nuestra metodología no solo detectamos la ausencia o la ausencia relativa de homocigotos en la progenie, sino que también podemos identificar un importante número reducido de heterocigotos en la progenie, como muestra este ejemplo. Como análisis funcional, como he comentado anteriormente, anotamos los genes que estaban situados en estas regiones con TRD, en SNPs y en haplotipos, y mencionar que los análisis funcionales los realizamos tanto usando bases de datos en bovino como usando otras bases de datos, porque, como os he comentado, identificamos los haplotipos recesivos ya identificados previamente por otros autores, pero hemos identificado SNPs y haplotipos nuevos. Incluso en muchos casos no se sabe ni la función en bovino que tienen estos genes o identificados. Por lo tanto, hemos realizado un análisis adicional funcional usando genes ortólogos en ratón con fenotipos relacionados con la fertilidad, el desarrollo embrionario, anormalidades congenitales y embrionarias, entre otras. Después también hemos realizado un análisis de clústeres funcionales, donde hemos obtenido que los genes con este tipo de TRD se agrupan en clústeres funcionales en base a fenotipos relacionados con la infertilidad del macho, oligozoospermia, o por ejemplo en el caso de la hembra con decrecimiento de la fertilidad de la hembra, letalidad postnatal, letalidad neonatal, entre otros. Como haplotipos nuevos que hemos encontrado, hay que corroborar, ¿no? Esos, sobre todo cuando descubres, ¿no?, nuevas mutaciones o nuevos haplotipos, en este caso, evidencias funcionales y posicionales que corroboran estos nuevos, ¿no?, resultados. En este caso hemos encontrado 287 haplotipos nuevos que tenían un fenotipo asociado con los genes ortólogos en ratón, asociados con la letalidad, la fertilidad y procesos fetales y embrionarios. Además, hemos identificado 163 regiones con TRD asociados con genes que regulan la letalidad o la fertilidad. Esto es un trabajo paralelo de mi grupo, donde hicimos un estudio, un review sistemático de todos los estudios que habían publicados y disponibles en la literatura sobre GWAS, para entender un poquito más cuáles son los mecanismos genéticos asociados con los caracteres testiculares y espermáticos en diferentes razas de vacuno de carne y vacuno lechero. De este review sistemático identificamos 10 genes que estaban en la lista, ¿no?, que os he comentado anteriormente, con distorsión en la segregación mendeliana, y eran asociados con la fertilidad del macho, sobre todo con el desarrollo de células relacionadas con testiculares y espermagónicas. Adicionalmente, realizamos otros estudios de QTLs en estos SNPs y haplotipos nuevos que identificamos, y vimos de que el 18% de todos los QTLs mapeados en toda esta región con TRD estaban relacionadas con QTLs relacionados con la fertilidad, por ejemplo, relacionadas con la circunferencia del escroto, con el índice de fertilidad o con el número de inseminaciones por concepción.
Además, 307 haplotipos con TRD sobrelapaban con regiones genómicas asociadas con otros QTLs relacionados con la reproducción, como podemos ver en esta gráfica. Ángela, un minutito ¿Sí? más para que vayas redondeando Sí. y poder dar lugar a preguntas. Sí, perfecto. Dale. Entonces, bueno, este es el resumen de lo que hemos hecho y varias validaciones, ¿no? Por ejemplo, en esta realizamos una validación con una población independiente, donde tenemos más de 50.000 embriones genotipados. Y después hicimos otra validación con tecnologías ómicas y de GWAS usando fenotipos relacionados con fertilidad y sobrevivencia. También, como os he comentado, este estudio lo hemos realizado en vacuno de carne en colaboración con American Angus Association y Angus Genetics, donde hemos usado 750.000 animales Angus genotipados y hemos detectado distorsión en esta segregación mendeliana y haplotipos nuevos afectando la reproducción. Entonces, volviendo, ¿no?, a nuestro estudio de las tecnologías ómicas y cómo las tecnologías ómicas sirven para detectar mutaciones causales o genes asociados con el carácter de interés. Si volvemos al estudio realizado en Brangus, que os he comentado al inicio de la presentación, y la validación con las otras razas de vacuno de carne, obtuvimos 86 genes candidatos en común en las tres razas de vacuno de carne, donde realizamos los experimentos usando tecnologías ómicas. Entonces la pregunta era, ¿estos genes tienen presencia de TRD? Y la respuesta fue sí. Como veis aquí, muestro varios genes con la TRD identificada y como, pues, si recordáis, en la lista de 25 genes que identificamos en el estudio de pubertad, que más eran considerados EQTLs, también fueron detectados con esta distorsión, con este método alternativo. Además, este gen fue también detectado, bueno, publicado en un artículo de Nature Genetics, donde era un loci que estaba asociado a la edad de la menstruación, por lo tanto relacionado con la pubertad también. Y bueno, comentar que también es importante usar estas tecnologías ómicas para el estudio de efectos pleiotrópicos. Es importante en este caso, estudiamos, esto es otro estudio de mi grupo, el efecto pleiotrópico de la fertilidad en otros productos, en otros caracteres productivos. Por ejemplo, estos genes que hemos, ¿no?, identificado en este estudio que os he mostrado hoy, estaban también relacionados, tenían un efecto pleiotrópico con la eficiencia alimentaria y también un efecto pleiotrópico con otros caracteres como resistencia a la mastitis o terneza u otros caracteres de interés. Por lo tanto, incluyendo toda la información derivada de las tecnologías ómicas y de la validación con otros métodos alternativos, otras razas y otras poblaciones, al final finalizamos el estudio con 37 SNPs localizados en 29 genes asociados con la pubertad en vacuno de carne. Por lo tanto, esto es un ejemplo de cómo las tecnologías ómicas pueden ayudar a la identificación de posibles QTNs para incluir en programas de mejora junto con los fenotipos y las variantes génicas. Y para acabar, mencionar que este tipo de estudio también lo realizo en caracteres como la eficiencia alimentaria, tanto en vacuno de carne como de leche. Aquí tenéis, bueno, algunos de los artículos recientemente publicados en los últimos 3 meses. Y también estudios de metagenómica para el estudio de la interacción entre el host, el transcriptoma del host y del microbioma. También en oveja tengo la misma línea de investigación donde incluimos las tecnologías ómicas para el estudio o para seleccionar animales resistentes a parásitos o infecciones gastrointestinales debido a los parásitos nematodos.
Y con esto decir gracias a mi laboratorio, como veis aquí todos muy concentrados mientras les explico cómo analizar los datos. Y muchas gracias de nuevo a la organización y aquí me tenéis si hay ninguna pregunta. Ángela, muchísimas gracias. Yo tengo muchas preguntas, pero voy a tener que hacértelas luego. Personalmente me vas a hacer leer muchísimo sobre TRDs, pero quedé encantada con tu charla. Voy a darle lugar a las preguntas del público. Natalia Andrea Marín te dice: hola doctora Ángela, muchas gracias por compartir tu visión. Me quedé muy curiosa sobre el nuevo abordaje del TRD. En términos prácticos, ¿cuál debe ser el número mínimo de tríos genotipados para realizar el análisis? ¿Tiene este TRD alguna relación con el fenómeno de loss of heterozygosis tan ampliamente relacionado con diferentes tipos de cáncer en humanos? Ok, excelente pregunta. Sí, a ver, esto, bueno, he mostrado un estudio que, bueno, gracias a las colaboraciones con la industria tenemos acceso a esta barbaridad de datos. La verdad es una gran suerte, pero hay otros estudios donde lo hacemos con datos con menos datos, digamos. El estudio, por ejemplo, que he comentado en vacuno de carne con una población de crossbreed, sobre todo Simmental por Angus, es la población que tenemos en la Universidad de Guelph, y ahí estoy haciendo el análisis con unos 500 genotipados en tríos. También debo decir de que anteriormente esta metodología de TRD ha sido implementada para otras poblaciones como el porcino, y donde se ha usado con muchos menos animales. Incluso hay un estudio realizado en vacuno de carne, si recuerdo bien, con simplemente, creo que son 10, pero a mi criterio eso es muy poquito, pero no es necesario tantísimos. En nuestro estudio, en el artículo que está en la presentación sobre el software de TRD, mostramos la precisión de detección, y como mínimo con 500 datos ya tienes una muy buena precisión de los resultados. Entonces yo te diría, con 500 ya puedes empezar a hacer cosas bonitas. Referente a la segunda pregunta, sí, incluye todo tipo, el TRD incluye tanto ausencia de homocigotos como heterocigotos en diferentes frecuencias esperadas, como lo que tú has comentado. Relacionado con el cáncer, ahí ya no lo sé, ya te digo, en nuestro caso es muy asociado todos estos resultados y regiones con el TRD asociado con la reproducción y la fertilidad. Con el cáncer no te lo sé decir. Ángela, muchas gracias. Tenemos otras 3 preguntas más, pero para no retrasar mucho la siguiente charla, las preguntas, les repito, las estamos recogiendo todas, luego se las enviaremos a Ángela para que Ángela tenga la amabilidad y las responda, y las vamos a compartir con ustedes, no lo duden.